Hola, bienvenidos a esta segunda parte. Ahora vamos a hablar de Descartes. Bueno, podemos decir que Descartes fue un renacentista racionalista. Él tenía una visión mecánica sobre el mundo y dualista sobre el ser humano. Tuvo la gran fortuna de tener una vida holgada y ello le permitió viajar, conocer y también estar en muy buenas escuelas, en escuelas de renombre que solían ser presididas por los jesuitas. Si ustedes recuerdan a lo largo de la historia, los jesuitas son personas muy cultas, ¿no? Es una comunidad bastante culta. Por lo tanto, Descartes se vio influido por ello y por lo tanto de humanidades, de matemáticas, de la religión y de la filosofía, por supuesto. Una característica curiosa de Descartes, no sé si ustedes ya la hayan escuchado antes, es que él pensaba que las mejores ideas vienen en la mañana y vienen en la cama. Entonces para él se convirtió a lo largo de su vida como un hábito, pero además un hábito sagrado, el estar en la mañana en su cama cobijado, tenía que estar cálido, ¿no? Y creía que eso beneficiaba lo intelectual, entonces ahí podía venir las mejores ideas, ¿no? Entonces justamente en esta, ¿cómo le podríamos llamar? En esta concepción para Descartes, llegó un día que según sus biógrafos fue un 10 de noviembre de 1619, perdón, en el que Descartes estaba en una cabaña y estaba muy arropado, ¿no? Era de mañana, estaba calientito y entonces, según palabras suyas, en su sueño le fue revelado el espíritu de la verdad. Entonces, en este sueño revelador, él ve que debe de existir un nuevo sistema que fuese científico y matemático. Y entonces a partir de ahí Descartes decide emprender la creación y la búsqueda de dicho sistema, en el que pudiera, que ayudara a develar verdades y en el que también hubiera una unificación de la ciencia. Y esa unificación de la ciencia y develación de verdades tenía que estar basada en la razón. El primer gran logro de Descartes fue el conjugar los métodos del álgebra y de la geometría que nos dieron como resultado la geometría analítica. Bueno, él buscaba un sistema que fuese científico y también lógico, en el que, como ya lo dije antes, tuviera su base en la razón y que además no pudiera dejar lugar a dudas. Lo que ya no dudar qué es lo que es verdad y qué no lo es, porque este gran sistema lo iba a sustentar y a demostrar. Su base, como ya lo han leído y lo recordarán, es el escepticismo. Para él, la razón es el camino a la verdad y hay que dudar de absolutamente todo. Para él dudar es el acto de pensar, puesto que para él si de algo podía estar seguro, es que estaba pensando en algo, de nada más podía estar seguro. Hay una característica que lo asemeja con Platón, y es que dudaba de la veracidad de los sentidos, pero contrario a Platón, él no los desterró porque él pensaba que si podían estar al servicio de la razón, entonces podía ser bueno. Eh, bueno, él pensaba que un método correcto de razonamiento podía descubrir y probar lo que es verdad. Por lo tanto, su método también era deductivo. Para él, como ya lo dije antes, lo verdadero es solo aquello que puede ser evidente para la razón. Se le ubica también como un racionalista introspectista y en su legado dejó la introspección como principal herramienta filosófica. Al dejar precisamente a la introspección como una herramienta filosófica, empieza entonces ahí a develarse poco a poco la psicología y se habla de que parte de la filosofía empieza a convertirse más
en psicología, puesto que entonces ahora buscaban conocer la mente por medio de la introspección. Ahora, para él, la razón humana puede comprender, las leyes naturales y usarlas en su provecho. Entre la concepción racionalista de Descartes y también las pruebas irrefutables de Newton, es cuando ya se sienta formalmente lo que es la ciencia y se le da un sentido a la ciencia, una identidad. Para Descartes hay dos clases de ideas, unas serían las innatas y otras son aquellas que provienen de la experiencia. Ok, ahora, algo de lo que supongo que van a leer a lo largo de la carrera es que Descartes nos heredó a los psicólogos un gran problema y es precisamente esta visión dualista del ser humano. Mientras, y él, y además ahí se juega algo más porque finalmente hereda el mecanicismo de la psicología, pero también cuando habla del cuerpo como lo físico. Entonces, hay quienes han identificado en esta parte, en esta concepción, que lo físico sería justamente lo tangible y lo que puede ser cuantitativo. Pero si tenemos del otro lado la mente, entonces se preguntaban si eso sería lo subjetivo y entonces hay como otra vez una dualidad justamente y los polos opuestos, ¿no? Mientras por un lado tenemos lo matemático, etcétera, del otro lado tenemos lo deductivo con la introspección, que sería el método para conocer la mente, ¿no? Y conocer esa otra parte de nosotros mismos. Entonces eso ha sido un problema para la psicología que tenemos hasta la fecha y que no hemos logrado, como diría, reconciliar. Hay quienes ahora proponen que debemos de ser vistos como una unidad, ¿no? Hay quienes dicen, por ejemplo, que un pensamiento te desata una emoción y a otros los contrarios, y volvemos a ver aquí el dualismo, que la emoción llega primero y eso puede ayudar a generar cierto tipo de ideas. Entonces es una dualidad que no hemos logrado, como les decía, reconciliar y resolver. Y hay quienes, queriendo estudiar como unidad, refieren que puede ser cualquiera de las dos formas, es decir, que a veces una emoción te puede desatar un pensamiento y viceversa, que el pensamiento te puede desatar una emoción. Dentro de esto, me gustaría invitarlos a que, a pesar de todo lo que puedan ver aquí en la carrera, en cuanto a corrientes teórico-psicológicas, no se queden solamente en eso. Cuando yo estudié la carrera, tuve la oportunidad de ver a otro tipo de profesores que no se pegaban al programa y que nos daban, pero que sí nos daban una visión mucho más amplia y opciones de lo que puede ser la psicología y de cómo abordar las problemáticas psicológicas. Una de ellas, que me llamó muchísimo la atención, es la bioenergética. Búsquenla y no es necesario que simpaticen con ella, pero sería bueno que conocieran mucho más de los campos y cuáles son las opciones, lo que se ha llamado psicología alternativa. También, por ejemplo, se habla, incluso nosotros tuvimos un profesor que le abordaba el Zen también como forma de curación, y hay otros que, por ejemplo, nos hablan, y eso sería interesante que lo buscaran ustedes. ¿Qué es lo que pasaba en la antigüedad con los mayas, con los aztecas, etcétera? ¿Cómo surgió la psicología en México? Pero no solo a partir del occidentalismo, sino de nuestros antepasados, no de los antepasados occidentales propiamente. Entonces, por ejemplo, tenemos como uno de los métodos curativos de autoconocimiento y de sanación el temazcal. No sé si ustedes han ido alguna vez a un temazcal. Y si no lo han hecho, vayan.
No necesariamente por lo que yo les estoy diciendo, pero sí para ampliar su repertorio. Entonces, finalmente, cuando uno se encuentra en el temazcal y llega el momento en el que el calor y el vapor son demasiado para uno y que uno siente que ya no sabe por dónde escapar, ahí se generaban y se generan aún emociones o ideas que ellos concebían que podían conciliar. Ese espíritu les era ahí revelado y a partir de ahí podían hacer lo que nosotros podríamos conocer ahora como una resignificación. También la danza es otro método. En fin, hay realmente mucho más. Ah, otra visión que realmente no sé qué nombre podría llevar porque esta es del maestro que les digo que practica el Zen. Eh, Él dice que nosotros tenemos que tenemos una memoria corporal y en dicha memoria corporal se pueden identificar emociones. Entonces, si tú trabajas a la vez el cuerpo con la emoción, es mucho más fácil y mucho más rápido que el paciente avance. Pero no nos debe de interesar propiamente solo por la rapidez, porque eso ya estaría como cimentado solamente en nuestro occidentalismo de que tenemos que hacer todo muy rápido, tiene que ser eficiente en absoluto, sino a conectar precisamente nuestro cuerpo y a no negarlo y a saber que el cuerpo guarda también emociones, que el cuerpo tiene memoria y que a partir de esa emoción y de esa memoria nosotros también vivimos, es decir, no habría como un inconsciente meramente mental, sino también un inconsciente corporal y ese inconsciente corporal es justamente la memoria de la que les estoy hablando. Se dice que, por ejemplo, si tú tienes un paciente y claro, tú tienes conocimientos en el área y eres bueno, si tú tocaras un punto específico y lo estimularas, se despertaría una emoción, porque ahí hay una emoción guardada. Entonces ahí hay algo que también es muy interesante y es sobre las enfermedades. Se dice que nuestras enfermedades no son al vacío y nuestras enfermedades tienen que ver también con procesos emocionales. Entonces, nosotros podemos enfermar a partir de las emociones y dichas emociones, como lo dije antes, están en la memoria corporal. Cuando llegan a un tope o cuando no pueden ser resueltas y entonces desequilibramos nuestro organismo por medio de ello, llega la enfermedad y puede llegar desde enfermedades respiratorias, gastritis, úlceras, hipertensión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo les invito a buscar otras opciones, a buscar qué más hay. Y hay alguien que a mí en las últimas fechas me ha estado intrigando demasiado y por lo tanto lo estoy buscando y lo estoy leyendo y es Alejandro Jodorowsky con la psicomagia. Creo que ustedes deben de tener un proceso en el que no van a absorber todo de momento, ¿no? Pero finalmente los invito a que no se cierren ni se casen desde ahora, es más, ni a lo largo de la carrera, o bueno, evidentemente tienen que irse definiendo a lo largo de la carrera, pero investiguen qué otras opciones hay, ¿no? Investiguen qué no les enseñamos aquí, pero que sin embargo puede ser muchísimo muy interesante. Bueno, ahora, y si quieren luego lo hablamos. Ahora para cerrar con Descartes, bueno, hubo otra característica identificada por Descartes en los seres humanos, que son las pasiones, o lo que nosotros podríamos tal vez ya no decirles pasiones, sino emociones. Y él decía que estas pasiones surgen del cuerpo, pero son experimentadas también por la mente, pero primero el cuerpo, después la mente. Entonces, identificó 6 pasiones primarias, se las voy a leer. Fueron el asombro, el amor, el odio, el deseo, la dicha y la tristeza. Y todas las demás pasiones o emociones provenían de la mezcla de estas primarias. ¿Ok?
Bueno, eso es lo más importante que habría que decir sobre Descartes y lo que realmente se aborda en psicología y lo que tienen que tener, pues sí, vaya en cuenta, ¿no? Bueno, ahora pasando a otro rubro, vamos a tener lo que sería el empirismo. Les voy a decir cuál es la característica principal del empirismo y anótenla, porque esto es como la columna vertebral, ¿ok? Entonces, la característica del empirismo es hacer hincapié en los efectos que la experiencia tiene sobre la mente pasiva. Dicho de otra manera, cómo lo que está a mi alrededor por medio de la experiencia me afecta, ¿ok? Y entonces logra que, que yo cambie y que mi mente se vuelva, por ejemplo, más ágil. ¿Cómo nos volvemos en una mente inteligente? ¿Cómo adquirimos conocimiento? Es eso, ¿ok? ¿Cómo adquirir el conocimiento por medio de la experiencia? Y esa experiencia se basa en todo lo que está a nuestro alrededor. Bueno, entonces el primer empirista es Thomas Hobbes. Creo que él no viene en en los materiales que se han leído, pero lo quise mencionar porque pues fue el primero. Bueno, Thomas Hobbes fue una influencia importante en el pensamiento tanto filosófico como político del siglo XVII. Su visión sobre la mente y la naturaleza humana influyó en las teorías sociales y políticas, pero referente a los grupos, ¿ok? A la organización de los grupos. Su visión sobre el ser humano era que el ser humano era agresivo por naturaleza. Entonces, los grupos de los seres humanos tenían una función primordial, lo tienen, de acuerdo al claro, que sería el defenderse de la agresión externa, y para eso son los grupos. Pero hay un problema, y es que como el ser humano es agresivo por naturaleza, al interior de dicho grupo también va a haber siempre una agresión. Entonces él se preguntaba cómo se podía solucionar esto. Y entonces él decía que la solución era que existiese una autoridad que fuera fuerte y que los demás le respetaran y que le diera cohesión al grupo y contención también. Y por ello es que él apoyaba la idea de una sociedad organizada, pero que tenía que ser guiada por alguien, en este caso por el rey o por un parlamento, y eran finalmente ellos quienes debían de decidir y los demás tenían que reconocer y que aceptar las leyes y someter, claro, sus derechos a dicho rey o a dicho parlamento. Para él, la filosofía es y tenía que ser racional y significativa. Su doctrina más influyente en psicología es que declaró alguna vez que existía una interrelación entre el lenguaje y el pensamiento, pues el pensamiento correcto va con el lenguaje correcto. Esto es muy importante porque eso permeó también años después en la psicología. No sé si ya vieron algo de Vygotsky. Y Vygotsky, precisamente en el histórico cultural, que él es el precursor, nos va a hacer justamente dicha pregunta y la va a resolver, ¿no? La va a tratar de resolver. ¿Cómo se vincula el pensamiento con el lenguaje? De manera muy rápida, y adelantándome, supongo, a esto, voy a decir que para Vygotsky es finalmente el lenguaje el que catapulta al pensamiento. Cuando ustedes, no sé si hayan tenido la oportunidad de observar a un bebé, el bebé finalmente es influenciado por lo que hay en su medio. Nos escucha hablar, nosotros le insistimos también, ¿no? Con estimulación, con mamá, papá, etcétera. El bebé poco a poco va a empezar a imitarnos y entonces, aunque el bebé tiene un pensamiento, cuando el bebé comienza a introyectar las palabras, el pensamiento va como no recuerdo cuál es la palabra adecuada, pero va a tener una estimulación mayor.
y por lo tanto su capacidad de razonamiento va a ser cada vez mayor. Y entonces, como les decía, el lenguaje es básico para el desarrollo del pensamiento. Eso es de manera muy burda, pero sin embargo esa es la base. Bueno, ahora voy a dejar hasta aquí este video y enseguida subo el otro que es con John Luke, ¿ok?